Hola a todos y buenas noches. Bienvenidos al programa Basta Creer. Conmigo está Cristel Krale Tadeu, Federica Krale Tadeu. En el Basta Creer, que la compré en Holanda, sí. Qué maravilla. Entonces, vamos a tener un programa de fe, de alegría, y usted desde ya puede hacer sus pedidos de oración en el WhatsApp y en el SOS. Puede hacer un pedido de oración, una pregunta, puede mandar una foto, testimonios escritos, testimonios de audio, de vídeo. Tenemos todas esas posibilidades. Y bueno, entonces podemos empezar con un himno. Creo que es una buena idea que dice que nosotros somos la generación de aquellos que golpean con el pie en el suelo. Vamos a escucharlo. Somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Vai voltar, Jesus vai voltar. vai voltar, Jesus vai voltar. vai voltar, Jesus vai voltar. Vai voltar. Y falta poco, muy bien, falta muy poco realmente. Nosotros vamos a tener una convención, nosotros nos estamos preparando, el jardín está cada vez más bonito y las sorpresas cada vez son mayores y más bonitas y todo el mundo está en la expectativa de que estemos juntos una vez más en agosto, la fecha del 17 al 22 de agosto de este año 2020. Y tenemos un clip anunciando esto, vamos a verlo. Convención de Fe 2020. Nacidos para vencer. En el mes de agosto, Portugal va a recibir la Convención de Fe 2020. Del 17 al 22 de agosto, en nuestra sede en Portugal, en Loures, vamos a tener días de mucha fiesta durante el día. Vamos a tener actividades, comunión con Dios, seminarios, torneos, espacios para el ocio. Y todas las noches, reuniones especiales con la presencia del apóstol Jorge Tadeu. No se lo pierda. Reserva estos días, del 17 al 22 de agosto. Convención de Fe del 2020. Nacidos para vencer. La convención es siempre un momento muy especial, que es cuando Dios trae una unción nueva para un año de grandes victorias y trae gran revelación. Y es cuando nosotros estamos realmente enfocados en estar a los pies de Jesús. Y por lo tanto, tenga la certeza de que va a ser un año de gran bendición de la convención. Todo el mundo está consiguiendo ver. Parece que el diablo no quiere, pero el diablo está derrotado debajo de nuestros pies. Yo también quiero hablar sobre la escuela bíblica. Yo me acuerdo que yo iba a la escuela bíblica y como era ingeniero tenía que dejar el empleo de ingeniería porque no tenía horario de salida como ingeniero, y para mí fue un tiempo de gran sacrificio. Y también con un negocio por cuenta propia no es lo mismo que
realmente tener un buen empleo, pero valió la pena y fue la mejor cosa que sucedió en términos de fe, porque todos los días, durante 3 horas, escuchar la palabra de Dios. Entonces yo le aconsejo a usted a que piense seriamente en también sacar la escuela bíblica. Nosotros vamos a ver un clip que habla sobre la escuela y después vuelvo a hablar. ¿Usted quiere aprender más sobre la Biblia? La Escuela Bíblica Maná es una forma práctica y moderna de aprender la palabra de Dios. Es online, accesible y se adapta. Disfrute de la experiencia de estudiar la Biblia a cualquier hora y en cualquier lugar. De forma fácil podrá descargar los audios para su móvil o tablet o para ordenador o incluso estudiar directamente en el site. Este es un curso que le dará la oportunidad de adquirir conocimientos profundos de la palabra de Dios que le van a traer victoria y suceso. Sepa más en o en una iglesia local, Escuela Bíblica Maná. Invierta en su futuro y construya su vida en la roca. Cristel habla un poco sobre la escuela, qué es lo que enseñamos, qué es lo que no enseñamos y para qué sirve la escuela. Entonces, la escuela bíblica es muy importante y claro, nosotros enseñamos cosas que no podemos enseñar el domingo, ni el viernes, ni en los grupos familiares, porque ahí no tenemos ese tiempo. Y tenemos asuntos que hablamos y vamos a profundizar en varios asuntos que tienen que ver con la Biblia, cosas de la Biblia, muchas cosas. Mientras tanto, usted puede realmente ver el currículum online. Y es muy importante, ¿sabe? Cuando una persona toma esta decisión de hacer la escuela bíblica, entonces está tomando la decisión de llenar su corazón con la palabra de Dios durante mucho tiempo. Entonces, en este tiempo, usted va a quedar lleno de la palabra de Dios. En este tiempo, usted se va a llenar de otras cosas. Entonces, su corazón va a tener mucha palabra de Dios y esto va a hacer que todas las otras cosas que usted tiene, las metas que tiene en su fe, para otras cosas va a funcionar más rápido. Porque usted tiene como otras vitaminas que siempre viene por oír. Jesús habló en Juan 15, yo soy la vid verdadera, toda vara que en mí no da fruto, sácala. Y limpia las que dan fruto para que den más fruto. Nosotros somos las varas. Nosotros somos instruidos por la palabra. 2 cosas, si está en mí y yo en vosotros, como la vara en sí mismo no da fruto, si no está en la vid, así también vosotros si no estáis en mí. Aquí Jesús está enseñando un gran secreto. No es solo estar en Jesús, es necesario que la palabra esté en nosotros. Porque estando la palabra de Dios en nosotros, nosotros estamos inseridos en la vid, recibimos la savia, la vida. Por eso la escuela bíblica es importante. El versículo 7. Si vosotros estáis en mí y mis palabras están en vosotros, pediréis todo lo que queréis y os será hecho. O sea, 2 cosas. Si vosotros estáis en mí, si la persona ya entregó la vida a Jesús y mis palabras están en vosotros, quiere decir que no es solo, es siempre estar escuchando la palabra de Dios, estudiando. Entonces yo voy a tener éxito como nunca. Porque el éxito es el resultado de la palabra en nuestro corazón. Y ahora nosotros vamos directo para el obispo Gerson y vamos a escuchar más realmente testimonios. Hola a todos que me están viendo y escuchando. Es con gran alegría que estamos participando de este programa de nuestro apóstol, el programa Basta Creer, y estamos trayendo testimonios de aquello que está sucediendo a nivel de las naciones, donde supervisionamos e independientemente de aquello que el mundo está viviendo. Nosotros estamos asistiendo a un mundo que está sumergido en el pánico, en el miedo, sin saber cómo va a ser el día de mañana. Al nivel de los gobiernos, estamos viendo una cierta reabertura con cuidado porque los casos continúan aumentando. Las empresas están declarándose en la quiebra. A nivel de los empleos, ya se escucha hablar de despidos y claro, la propia depreciación de la moneda, mencionando a nivel de Angola.
Por lo tanto, es una situación que manifiesta claramente los efectos negativos de aquello que ha sido la pandemia del COVID-19. Y nosotros hemos aprendido en las exhortaciones de nuestro apóstol que han hecho toda la diferencia a nivel de nuestras iglesias. Mientras el mundo está en crisis, está en sufrimiento, nosotros estamos en Cristo. Mientras el mundo no ve una solución adelante, todos aquellos que han decidido mirar para Jesús están viviendo verdaderos milagros, es verdad. Y hoy quiero hablar de un testimonio que tiene muchas áreas involucradas, que es una pareja donde el marido es bancario. Nosotros tenemos muchos hermanos que son gerentes de bancos, ¿no es así? Y la esposa está conectada a los negocios de la familia. Y claro, todos los bancos de tiempo en tiempo hacen un balance, saber cómo fue el último semestre o el último trimestre. Y para el gran espanto de este gran grupo, la agencia que está siendo liderada por nuestro hermano, en el último semestre tuvo un resultado súper positivo. Las metas financieras se alcanzaron, como también consiguió reclutar más de 500 clientes nuevos, incluso en tiempos de pandemia. Y claro, el hermano, al testimoniar lo que está viviendo a nivel de la agencia bancaria, se ha dado cuenta de que ha estado participando y sembrando, no solo a nivel de la programación que nosotros tenemos en KK Televisión, sino también ha acompañado los programas de nuestro apóstol. Claro, hoy tiene las formas modernas de que podemos sembrar, ha sembrado en el programa, basta creer. Y claro, toda esta bendición, todo este resultado de la actitud positiva de honrar a Dios también se ha reflejado a nivel de los negocios personales de la familia. Incluso en tiempos de pandemia, los resultados de los negocios han pasado a crecer cada día. Y la alegría de la pareja es tan grande que ellos han decidido llamar y testimoniar lo que está sucediendo. Ellos están pagando una casa en Portugal y claro, con la paralización de los aeropuertos y con toda esta confusión de la economía, ha sido complicado dar continuidad a los pagos. Y claro, estaban divididos entre la fe y el miedo con que las cosas no fueran bien para el futuro. Y para gran sorpresa han recibido un email del banco diciendo que hasta el mes de octubre estaba todo ok, estaba todo resuelto, que ellos no necesitaban preocuparse. Y claro, la alegría fue grande, volvieron a sembrar, a volver a lanzar a las famosas piedras a la cabeza de Golías. Y recientemente ha recibido otro email del banco que hasta marzo del 2021 no necesitan preocuparse porque está todo resuelto. Por lo tanto, nosotros hemos visto una pareja que ha decidido sacar los ojos del problema, sacar los ojos del problema económico que el mundo está viviendo, estando él ligado al propio sector financiero y poner los ojos en Jesús, poner los ojos en la economía bíblica, el método de Dios para vencer estas circunstancias adversas. Y claro, los testimonios son mayores que en tiempo normal. Por lo tanto, estamos asistiendo aquí a una manifestación del poder de Dios de nuestras iglesias. Por lo tanto, para usted que nos está viendo por primera vez, la palabra de Dios funciona realmente. Jesús existe hoy, mañana y eternamente. La solución es volvernos para Dios, andar en los caminos de Dios y vivir también las poderosas promesas que Él tiene para nuestras vidas. Por lo tanto, muchas gracias, apóstol, por esta oportunidad más. Un saludo a todos y que Dios os bendiga. Cristel, más mega bendiciones. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Quiero decir que cuando la persona aplica la palabra de Dios, entonces funciona realmente. Estos emails del banco, la persona pregunta, ¿cuál es este banco? Esto es un milagro de los milagros. Primero es así, él, por sembrar, honrar a Dios, ser fiel a Dios, ya ahí mismo,
Ya tiene más clientes que nunca. El propio Blanco es bendecido porque el creyente se ha pasado a ser bendecidor. Y aquí en Portugal, a distancia, el primero, vamos a decir así, no necesita pagar hasta octubre y ahora ya hasta el año que viene. Quiere decir una detrás de otra. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. La persona escoge andar con Dios, hacer lo que Dios dice. Y hoy más que nunca, es impresionante. Todos los días nosotros tenemos que recordarnos que estamos viviendo en un tiempo histórico. Yo ayer y hoy empecé a pensar cómo serían los días de Noé. Noé andó predicando, arrepiéntese, y las personas se reían. Y Noé decía, mira, vosotros volveros para Dios. No tenían tiempo, no creían. Yo sigo a Dios a mi manera, no creo en Dios. Noé decía, Dios manda el recado que va a inundar el mundo. Y quien quiera a creer en Dios va a entrar en el arca que estoy haciendo. Los científicos se reían, nosotros se reían. Y Noé hacía la figura de estúpido, de tonto. Cuando empiezan las lluvias a suceder, era solo coincidencia. Cuando empieza más lluvia y no paraba, espera, ¿será que no es verdad? Cuando ellos empezaron a ver que el agua ya llegó por encima de la montaña, al final esto es realmente verdad. Entonces es en esta fase que el mundo está. El mundo está paso a paso viendo el agua subir. Y quien sea inteligente, quien sea sabio, se vuelve para Dios. Porque Dios está en la misma onda. Dios está avisando a todo el mundo que es la hora de volverse para Dios. Y Dios también está mostrando a todos los dichos poderosos y a sus dioses, Dios del dinero, Dios de las inversiones, Dios de las fiestas de no sé qué, a todo ese tipo de dioses que al final no son dioses. Y por lo tanto, todos nosotros que somos fieles a Dios, nos debemos alegrar porque estamos bendecidos y protegidos, pero también no nos debemos olvidar que tenemos una misión muy importante. Si alguien está en Cristo, nueva criatura, dice Jesús, las cosas viejas ya pasaron y ahora fuimos hechos varias cosas, embajadores de Jesús, para representar bien a Dios. Fuimos hechos hijos de Dios, fuimos hechos reyes para reinar sobre circunstancias, etcétera, y sacerdotes. No hay el caso de alguien que diga, yo no tengo llamada. Todo el mundo tiene llamada. Para ver que parece que estaba extinguida en Portugal y por encima de todo, la pandemia es una cosa terrible. Y por lo tanto, solo en Jesús es que hay protección. Usted que nos está escuchando, que no ha entregado la vida a Jesús, decida hoy mismo volverse para Dios y entrar en la arca de Noé, porque esto no va a mejorar. Esto no va, porque nosotros estamos en estas ondas de como sucedió en los días de Moisés, en las plagas de Egipto, y solo con Dios es que nosotros nos vamos a librar. Entonces yo tengo aquí una música, nosotros tenemos una música muy bonita, e incluso el obispo dio este consejo, que nosotros tenemos que volvernos para Jesús, no para las circunstancias, no para los problemas, no para lo que el mundo muestra, para lo que está sucediendo, porque si estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Si Dios es por nosotros, nadie puede ser en contra. Entonces solo tenemos que mirar para Jesús. En cuanto que Pedro andó por encima del mar y miraba para Jesús, él tenía como las manos debajo de los pies. Me hace recordar como esa señora que decía ayer que se iba ahogando y que de repente sintió una mano que levantó a ella y los dos hijos. Mirar para Jesús es mirar hacia la palabra, es andar con Dios, es mirar para la palabra de Dios. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha para Jesus.
Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Sim, olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Muito bem, olha. Muy bien, mira para Jesús. Entonces vamos a ver, no se olvide que nosotros tenemos el WhatsApp. Usted puede llamar, ya estamos sabiendo, porque nuestro team del call center está aquí, que está aquí al lado, pero tenemos otros en varias partes del mundo. Quiero recordar también que nosotros estamos transmitiendo en varias lenguas al mismo tiempo, principalmente en inglés, español, ruso. Creo que es eso. ¿Y no es en francés? Aún. Y usted, por lo tanto, puede contactar, hacer su pedido de oración, puede escribir. Y ahora vamos a ver si tenemos testimonios. Hola, me llamo Alan Pires, soy del departamento de jóvenes de Olivera de Hospital y vengo aquí para presentar mi testimonio en el área financiero. Tenía un negocio, quería vender un coche y estuvo a la venta durante un tiempo y no lo conseguía vender. Lo intentaba, las personas aparecían y no pasaba nada. Después de un tiempo no pasaba nada. Y he estado acompañando el programa del apóstol Basta Creer y vi varios testimonios de varias personas. Y yo vi, vaya, Dios está bien haciendo milagro en la vida. ¿Y por qué no sería la mía también? Y la palabra de Dios me tocó en ese momento y yo decidí enseguida, voy a tener fe en este asunto y voy a sembrar mi semilla en relación a este asunto. Sembré y en menos de una semana me apareció alguien a comprar el coche. Ni preguntó cómo estaba, cómo quedaba. Ah, sí, me quedo con él. Y bueno, pasado, arreglamos las cosas con la persona y de repente la persona vino, no se importó mucho cómo estaba, se lo llevó, él se fue contento. ¿Por qué? Porque Dios me bendijo en aquel día y de vuelta yo bendije a Dios porque Él me bendijo con aquel negocio. Y bueno, es todo lo que tengo para decir. Gracias. Es gracioso. Incluso viene a caer lo siguiente, que a veces, que es el caso de él, a veces nosotros tenemos una situación que queremos vender un coche, una casa, que queremos pagar una deuda y no tenemos en el momento o no aparece nadie para comprarnos el coche o la casa. Hay una manera bíblica de vencer al diablo, porque es evidente que es el diablo que quiere intentar atar nuestra venta o nuestra bendición. Entonces, ¿cómo se hace? Es lanzar una piedra sobre el Goliat. Yo escuché hace poco al obispo hablar sobre esto y es exactamente lo que voy a hablar hoy. ¿Por qué? Porque el Goliat, ¿sabes la historia del Goliat? Entonces cuenta la historia del Goliat para también dar... Entonces la historia de Goliat. Goliat era un gigante y el pueblo de Israel estaba... Y entonces vino David. Y David, cuando vio eso, porque ellos no estaban en guerra, pero él fue a traer comida a los hermanos y dijo, pero ¿quién es este hombre? Está desafiando al pueblo de Dios. Entonces él dijo, yo voy a luchar. Pero es así.
eran dos ejércitos y el ejército de Dios, por increíble que parecía, estaba lleno de miedo. Incluso el rey, debería ser el líder lleno de fe, estaba lleno de miedo. ¿Cómo es posible? Algunos hermanos ahí de la luna, de Neptuno, en vez de ser creyentes llenos de fe, son creyentes. Ellos miran para las circunstancias, ven este gigante grande que habla muy alto. Tú no lo vas a conseguir. Pero David se recordó experiencias que ya tuvo con Dios y dijo al rey, yo voy a luchar. Y después el rey, tú no estás entrenado. Yo tengo a mi Dios. Entonces ya tuve experiencias con Dios. Ya maté a un león y un oso. Entonces Dios está conmigo. O sea, en cuanto que el rey estaba confiando en las armas de él, en las armas de guerras, en las cosas de este mundo, David, de hecho, no tenía experiencia ninguna. En esta guerra del mundo no tenía, pero él tenía otra experiencia. Oh rey, en esto no tengo experiencia, pero yo tengo experiencia con Dios. Yo ya vencí a un león que me quería comer las ovejas. Vencí al oso y por lo tanto, este es uno más, porque Dios es conmigo. Entonces, ¿qué es lo que el rey hizo? Hizo una cosa graciosa. Le dio la armadura. Imaginen, el niño que no era así tan grande, quedó ultra pesado, con todo este peso no conseguía andar, con esta espada grande y pesada. Ay, rey, con esto ni siquiera consigo moverme. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Nosotros no necesitamos de las técnicas del mundo, ni de los políticos. Nosotros tenemos la armadura de Dios, Este chico que apareció aquí, él también estaba así escuchó el programa y dijo, yo también voy a hacerlo. Entonces él fue. Y el Goliat es realmente grande. Nosotros en el programa de La Rota, no sé si ya ha aparecido, personas en el tiempo de los gigantes que eran de 3 a 5 metros. Nosotros no grabamos a las personas porque ya han muerto. Hemos grabado los cráneos, eran así. Era una gran cabeza. Incluso está en internet. Entonces el hombre quedó aborrecido. Y Goliat empezó a amenazarlo. Yo hago esto y aquello. Te lo voy a comer a los pedacitos. Y David le respondió, ¿sabe cuando nosotros sentimos un desafío? El diablo habla a la cabeza. Nosotros tenemos que desafiar al diablo, tenemos que hablar al diablo. Tenemos que hablar para anular esas palabras, para anular las palabras negativas. Entonces, ¿cómo él hizo? Él tomó una piedra y en una onda, ¿cómo se dice una onda ahí en tu tierra? Pronto. Eso es una onda. En Holanda es pequeñita y se dice así. Una catapulta. Es una máquina que... Bueno, él tenía una onda y después daba a los pájaros. Y la lección que se pone es, yo siempre pregunté cómo él con la primera piedra, donde él sabía cómo lanzar esa piedra, cómo iba a acertar esta, era mucha coincidencia. Y un día Dios explicó, él hizo lo que sabe y Dios enderezó el camino. ¿Estás viendo? Y por lo tanto nosotros también. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer? ¿Cómo este joven hizo? Él tiró una piedra a Goliat. Y es como si hubiera tirado una piedra al diablo, porque el diablo no quería que él consiguiese vender el coche. Y entonces el diablo se quedó en el suelo como el Goliat. Y entonces apareció el hombre, quedó todo contento, no hizo pregunta, los dos quedaron contentos como él dijo, y así se cumple. Si usted tiene un proyecto, si usted quiere vender una casa, quiere vender un coche, usted necesita comprar una cosa y parece que no aparece el dinero, está a 1 metro de Dios, es sembrar
una semilla, y cuanto mayor es la piedra, más depresa el bicho va al suelo. Semilla que es una pedrada al Goliat. Nosotros hemos hablado a lo largo de todas estas semanas acerca del libro, acerca de finanzas, cuál es la voluntad de Dios, que el diablo viene para robar, matar y destruir, que la ley principal de Dios, que es sembrar para cosechar. Entonces, dentro de esas leyes de sembrar para cosechar, hay un sembrar en tiempo de hambre, hay el tiempo de sembrar diezmos y ofrendas que genera puertas abiertas para Dios, pero también hay el sembrar, tirar una piedra a Goliat. Y por lo tanto ahora es hora de que usted prepare su piedra para tirar al Goliat, porque es su proyecto, porque esa piedra, esa semilla va a alcanzar al diablo, que va a liberar su bendición, va a liberar su dinero o su venta o el dinero que usted necesita para su proyecto. Tenemos una música, tenemos música para todo. Exactamente. Entonces vamos a ver aquí en la pantalla la placa, cómo usted puede hacer la transferencia bancaria. Mientras tanto vamos a escuchar Tira tu piedra. Oh, filho das trevas. Há sempre Golias na vida da gente. Há sempre gigante que se põe à frente. Uma montanha, uma aflição. Uma aflição. Há situações para te derrubar. Há tempestades para te afundar. O medo invade o teu coração. Teu coração. É na tua força que vais vencer o mal. Tens de crer num Deus sobrenatural. Atira a tua pedra. E quando a tua força se acabar, Atira a tua pedra. certamente Deus vai te ajudar. Atira a tua pedra. Hoje o gigante vai cair no chão. Atira a tua pedra. Confia em Deus, no teu coração. Atira a tua pedra. E quando a tua força se acabar, Atira a tua pedra. certamente Deus vai te ajudar. Atira a tua pedra. Hoje o gigante vai cair no chão. Atira a tua pedra. Confia em Deus, no teu coração. Há sempre Golias na vida da gente. Há sempre gigante que se põe à frente. Uma montanha, uma aflição. Uma aflição. Há situações para te derrubar. Há tempestades para te afundar. O medo invade o teu coração. O teu coração. É na tua força que vais vencer o mal. Tens de crer num Deus sobrenatural. Atira a tua pedra. E quando a tua força se acabar, Atira a tua pedra. certamente Deus vai te ajudar. Atira a tua pedra. Hoje o gigante vai cair no chão. Atira a tua pedra. Confia em Deus. Atira. Atira a tua pedra. E quando a tua força se acabar, Atira a tua pedra. certamente Deus vai te ajudar. Atira a tua pedra. Hoje o gigante vai cair no chão. Atira a tua pedra. Confia em Deus. Confia em Deus. Confia em Deus. No teu coração. Ahora no puedo hablar. Mira todos estos bollos aquí. No fuiste tú que dijiste que no tenía que comer más dulces, pero los hermanos lo traen y parece mal. Mira, estos son salados. Aún tiene más. Menos mal que tenemos mucha gente aquí. Ay, mira aquí, son pizzas. ¿Vas a comerte eso ahora? Mira. Mike. Filma aquí a Mike. Huele bien la pizza, Mike. Mike solo huele. Pues sí. Pues sí, mis hermanos. Y tira tu piedra y tiramos la piedra y aún tiene más.
pasteles de natas, salgados y pizza. Quem mandou foi Doce Mila. Quien mandó fue 2.000. Uy, madre mía. Buena medida. Y no me das ninguno. Entonces, ¿quieres probar cuál de ellos? De amêndoa. Este de almendra. Ih, não quero uma coisa salgada. No quiero salado ahora. No. Toma. Bueno. De mi hermana, mi hermano, esto es una bendición. Tiene aquí una tarjeta, no sé dónde está. ¿Dónde está? En la caja pequeñita. Son todas grandes. Ah, en el pastel de natas. Ah. Depois está lá cartãozinho. Isto é para a equipa de produção. Esto es para el equipo de producción. No dice, no. Puede ser que diga. 12.000. Fabricación propia. Pasteles de la morería. Da morería. No dice qué es. Bueno. No dice para quién es. De repente no es para nosotros. De repente alguém faz De repente alguien hace años. para distribuir. Bien. ¿Dónde estábamos? Ahora ya me he distraído. Tem mais testemunho? Tiene más fotos, tiene más testimonios. Ahora tienes que orar por las personas. Ahora también está con esto. Ah, esto está bueno. Tienes que probar esto. Pero que son mejores. Ah, pero ya no vas a comer dulce. Este está muy bueno. Es con gambas. Ok, pronto. Permiso. Ok. Então, em Deus Oh Dios, Celestial, eu te louvo e te agradeço. querido Padre Celestial, yo te alabo y te agradezco. Agora, em nome de Jesus, eu ordeno En el nombre de Jesús yo ordeno la bendición y la multiplicación. Todas esas semillas lanzadas que van a traer la bendición de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. sim, Cristel, yo había dicho que no iba a comer después de cenar. La cena ya fue, después del programa. Pero no dije nada durante el programa. mas talvez na nota estava só de dar depois. Pero puede ser que la nota deberían de poner después. No tenía nota. Está aquí a mi lado. No es por acaso, es realmente muy bueno. Cualquier día cenamos aquí. Bien. Nada de bromas a bromear. Tiene testimonios, tiene fotos. Fotos y testimonios. Había fotos y había testimonios. Então, as fotos. Entonces las fotos. Temos aqui Tenemos aquí la foto de Cabo Verde, San Vicente. Gaspar, El obispo Gaspar manda esto. Estamos acompañando el programa Seremos Fieles, un abrazo desde San Vicente. e depois de São Vicente. Y después de San Vicente saltamos para Covilhã. Hoy es el día de dar un chapuzón de Mateus Enríquez y Hugo Enríquez. Covilhã para ustedes y para el equipo de Basta Creer. Él está creando una visión que es, ya que no tiene el mar, él hace el mar. Él está en el mar. O mar do tamanho dele. El mar de su tamaño. Aqui, Aquí, hoy fue el día del grupo familiar en Covilhã. grande abraço para todos. Un gran abrazo para todos ustedes. Muy bien. E aqui, temos a Y aquí tenemos a Paula de Inglaterra. Buenas noches, familia. Animación con el alabanza y adoración. Aquello parece una batería. Yo creo que es eso. ¿Qué más? Y después aquí me manda algunas flores del jardín de Inglaterra. Muy bonitas. Huele bien. Y aquí, Lirian Márquez de Ribeirão Preto, misionaria Victoria, en una de las... Conocemos el centro. ¿Qué más? E depois, Y después dice que nosotros estamos conectados de India, de Pakistán. entretanto, Y mientras tanto tenemos testimonios. então este Entonces é de estoy con la voluntad de comerme otro saladito. Estás muy lleno. Es mejor distribuir para las otras personas. Mi mujer últimamente, ¿no es así? Una tostada. para obrigar a comer. Siempre te estoy obligando a comer. Bueno, Aliás, de Silva. Uma semana atrás, hace unas semanas atrás pedí oración para conseguir encontrar un empleo nuevo. Hoy
ha enviado mensaje a agradecer que ya ha conseguido un empleo en plena época del COVID-19. ¡Wow! Gloria a Dios. Palhares da Silva. El oro. ¿Qué más? Tenemos a Dercio Mugambe. En el mes pasado hice el pedido de oración para conseguir el puesto de un empleo. Hoy he enviado un mensaje para agradecer porque ha conseguido conquistar el puesto. En medio de varias personas, Dios abrió una puerta en su vida. Agradece a Dios y al apóstol por las grandes enseñanzas. Dios es bueno. Ana de Caldas de Rainha. Entonces llamó para el Basta Querer para pedir oración por su amiga que tenía síntomas del COVID-19 y los síntomas han desaparecido completamente. Ha hecho el test y ha dado negativo. Agradece al apóstol y al obispo por el programa. Es así. Ya has oído decir que puedo todas las cosas en aquel que me fortalece. También tenemos una música. Tenemos Coisas naquele que me fortalece. Tan, tan. Vambora. Vamos allá. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que Posso todas as coisas. posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. E também tenho. Eu tenho vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho vida eterna. Jesus no meu coração. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. E eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho. Eu tenho vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho vida eterna. Jesus no meu coração. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pues sí, fui a dar a nuestros misionarios unos bollitos y no sé si les has dado alguna cosa más. Una pizza. La caja entera. ¿Y nosotros? Entonces, ¿ya has comido lo que llega? Bueno, tengo los otros salados, pero ellos merecen, son una bendición. Y quien está grabando también está así, con el agua en la boca. Muy bien. Nosotros tenemos un testimonio más. Tenemos hermanos que cocinan muy bien. Ese es el problema. Dilo ahí. Entonces, en Inglaterra, Ana Mateos. Buenas noches, soy Ana de la iglesia de Newcastle. Aún no hemos ido a Newcastle. Eso queda en el Newcastle Sayud de la iglesia de Manchester. Una bendición. Entonces, hace un tiempo pedí oración en la iglesia por una mujer que conozco de Inglaterra. Ella es inglesa y me llamó que le fue diagnosticado el cáncer.
y que iba a hacer quimioterapia. Es un testimonio. Y yo le pregunté si creía y aceptaba que pidiese oración en la iglesia. Ella dijo que sí. El obispo David oró y ayer llamó a mandar un mensaje que el médico ya había recibido los resultados, que ya no es necesario hacer quimioterapia o tal vez radioterapia, no era contento. Y pidió que se continuase a orar porque dio resultados. Esto es una bendición porque de hecho nosotros somos bendecidores. Es supuesto que nosotros bendigamos. Hay una música que dice yo soy un bendecidor. Es del team. Vosotros no sois un team, es del team. Aún no. Bendecidor es alguien que ya es bendecido y que por lo tanto piensa más en los otros, porque cuando alguien está afligido solo piensa en salvarse, pero cuando la persona ya está mínimamente bien con Dios, empieza a pensar en los otros y entonces se vuelve un evangelista, se vuelve una piedra preciosa para Dios, para que Dios ayude al prójimo. Y por lo tanto, este testimonio es muy bonito. Entonces ahora vamos a hablar sobre los atributos que mueven a Dios. Este libro en papel en las iglesias existe en formato digital. En la editora Curiacos puede ir, por ejemplo, al programa Basta Creer, a la web Basta Creer, y tiene ahí la web de la editora y todo esto. Este libro yo lo escribí por instrucciones de Dios para explicar que hay cosas que mueven a Dios a la positiva, atributos que mueven a Dios. Hay cosas que nosotros hacemos que Dios queda tan contento que Él excede aquello que nosotros pensamos, hace por encima de aquello que pensamos o pedimos, porque Él quedó muy contento. Y decimos que el libro tiene el capítulo 1 que es fidelidad, de ser fieles a Dios. Tenemos confianza en Dios, honrar a Dios, gratitud por cosas grandes y pequeñas. Hemos recibido testimonio de personas que están gratos porque Dios escuchó oración de ellos. Y eso es muy importante. A veces yo veo ahí en la iglesia, en Albalá, ahora también estoy aquí en Tujar, que las personas vienen solamente para agradecer, y yo pienso que esto es muy importante porque las personas se acuerdan de Dios cuando está mal y después Dios hace un milagro y después no quiere saber nada de Dios. Eso es ingratitud. Por lo tanto, la próxima vez no sé cómo Dios va a responder. Bien, entonces, ayer empezamos con el tema de la fidelidad y hemos visto que es muy importante, y tú podías leer algunos versículos fuertes sobre fidelidad, principalmente aquellos versículos que Dios busca a aquellos que son fieles para bendecirlos. ¿Te acuerdas cuáles son estos de aquí? Quería uno más que no me acuerdo. Es un salmo. Dios busca a los fieles, es salmo. ¿Cuál es el salmo? Salmo 101:6. Entonces léelo. Mis ojos buscarán a los fieles de la tierra, para que estén conmigo y anden en el camino recto. Estos me servirán. Entonces, Dios busca a los fieles. ¿Quién es el fiel? Aquel que anda con Dios, aquel que está donde Dios está, aquel que va a la casa de Dios en la hora de estar con Dios, aquel que tiene placer de estar con Dios. No solo está porque tiene que estar, que eso no es ser fiel. En verdad es una persona constante. Fiel también es aquella persona que está en la iglesia, que Dios lo colocó. No es aquel tipo de personas que a veces aparece, hoy está aquí, mañana está allí. Es lo mismo que un hombre que anda con una mujer y con otra a las escondidas. Él no va a tener ninguna cosa de Dios. Incluso puede suceder que
una persona que Dios abomina, porque Dios incluso dice, 6 cosas Dios aborrece y la 7ª Él abomina, que es quien causa división. Y después de ahí va para allí y cría en el cuerpo de Cristo un cáncer. Y es una infidelidad que Dios no acepta. Y también ya hemos dicho que no es solo la responsabilidad del pastor y del obispo tomar cuenta de la casa de Dios y de las ovejas, de los hermanos, de los más nuevos, pero es de todos los creyentes. Y por eso incluso hay un libro, déjame ver que está aquí, que es Convertido a Discípulo, donde yo enseño que hay un caminar. Cuando la persona entrega su vida a Jesús, él queda convertido, pero él tiene que pasar a ser un discípulo, un seguidor de Jesús, andando con Dios, siendo fiel y todo eso. Y después él va al nivel siguiente y ser un siervo de Dios que es bíblico, usando los talentos que Dios le dio al servicio de Dios, en la casa de Dios. Y yo he compartido aquí que todos nosotros tenemos una llamada. No todos son llamados para el ministerio de tiempo integral o no, pero todos tenemos la llamada de orar, de evangelizar, etc. Y que debemos cuidar de los nuevos convertidos. Somos nosotros, son los hermanos. Ellos son bebés en Cristo, acompañando a los bebés en Cristo, los nuevos convertidos, a los bautizos en las aguas, a la iglesia, al grupo familiar, a sacar el curso básico, a complementar todo eso. Pero también, y es el capítulo 10, es muy importante que todo el creyente que realmente ama a Dios, que es fiel a Dios, todo eso, él también entienda que es su deber proteger a los nuevos convertidos y la casa de Dios. Él es tan responsable por proteger la casa de Dios de los lobos, de los mercenarios, de los rebeldes, de todas esas cosas, como yo y los obispos, etcétera, porque somos siervos de Dios. Y no es decir así, esto no es conmigo. Entonces, hay un versículo bíblico donde Pablo habló a la iglesia de Corintios a propósito de esto. ¿Qué es lo que sucedió? Entonces, ¿quieres que lo lea o puedes solo mencionarlo? Entonces Pablo mandó esta carta para Corintios y dijo que él se quedó admirado porque ahí lo que sucedía ahí en la iglesia era realmente un escándalo. Tenía alguien que estaba durmiendo con la madrastra y nadie hizo nada. La iglesia, y como si fuese una cosa muy normal, y no hacía nada. Como quien dice, esto no tiene nada que ver conmigo. Y Pablo dijo, tiene. Y ahora, ¿qué es lo que Pablo dijo? ¿Y qué más? En cuanto a mí, yo ya entregué a esa persona desgraciada para el diablo, porque eso es realmente grave. Y en cuanto a ustedes, lo reprendió porque ustedes no debían permitir a tal cosa. Y dijo algo más, aquel que vaya maldiciente, y no me acuerdo qué más, ni siquiera con ese comas. Por lo tanto, no es solo que el pastor y el obispo, que no os asociéis con aquel diciéndose avaro, bebado, con el tal, ni siquiera con ese comáis. Aquel que diciéndose hermano va a la iglesia, hace todas las cosas, no, ni siquiera con ese comas, ni siquiera le apretes la mano porque es una persona indecente. Y si sabes algún caso de esto, usted tiene que ir y hablar con él y decirle que está muy mal, y hablar con un pastor porque a lo mejor el pastor no lo sabe. El pastor no consigue ver todas las cosas. Si el pastor pone orden en la casa de Dios, si la persona se arrepiente, gloria a Dios. Si no se arrepiente, no vamos a permitir que continúe ahí. Porque, por ejemplo, Jesús habló contra los rebeldes. El rebelde es una cosa horrorosa. El rebelde es alguien que sale en rebelión e intenta arrastrar a las personas. Porque ¿qué es un mercenario? Alguien que quiere
las cosas a costa de la iglesia. Hay todo tipo de mercenarios, personas que tienen llamada para servir a Dios en tiempo integral, pero ya preguntan cuáles son los beneficios, cuáles son las vacaciones. Los beneficios son que sirvas a Dios y trabajes y no es poco. Lobos son aquellos que van a la iglesia en busca de personas. Son personas que quieren engañar hombres y mujeres de negocio o mujeres viudas para casarse o ir con ellas. Por increíble que parezca, hay de todo. Esos son todos menos fieles. Ellos no pueden permanecer en la casa. Es muy importante pasar por aquí. Vimos también que en Salmo 91, a la sombra de un impotente puede descansar, y que incluso Dios los protege de las maldades que nos hacen sin sabernos y nos libra de estos lazos. Préstame la Biblia. Dios nos protege de, ¿cómo se llama?, las pestes. Es el caso que estamos pasando hoy. En el Salmo, Dios da orden a nuestros ángeles para que nos guarden todos nuestros caminos. Cuando nosotros clamamos a Dios porque tan encarecidamente le amamos y Él nos conoce por nuestro nombre y incluso esa señora dio el testimonio que estaba en el mar ahogándose con los 2 hijos, clamó por Jesús y los ángeles la salvaron. Aquí está. Dice que 1000 pueden caer a nuestra izquierda por un motivo cualquiera, sea la situación que fuera, 10.000 a la derecha y nosotros no porque seamos mejores. Es importante recordar esto, sino porque el mejor de todos está con nosotros. Está con nosotros porque también somos fieles. Hablamos también sobre la parábola del sembrador. Resúmelo ahí, en la parábola del sembrador. Jesús dio este ejemplo. Dice que el sembrador siembra y hay semilla que cae al lado de la calle. Después es comido por las aves. Después cae en otra tierra, pero está lleno de piedras. Crece así rápido porque viene el sol y lo quema porque no tiene raíz. Y después hay la semilla que no tiene tierra. Tiene hierbas. Entonces empieza a crecer, parece que está todo bien, pero la hierba empieza a ganar fuerza, sofoca la palabra y no da más frutos y queda infrutífera. Después la semilla crece, que es sembrada en buena tierra, es la semilla que da fruto. Y algunas dan fruto a 30, otras 60 y otras 100. Entonces Jesús da este ejemplo diciendo así con la palabra de Dios es como la semilla. La tierra, nuestro corazón, es como tierra que recibe la semilla. Y nosotros tenemos que guardar nuestro corazón para que esta semilla entre, produzca fruto y para que no haya piedras en nuestro corazón, para que no haya hierbas dañinas. Y ahí va a dar fruto. Y después hemos visto también el ejemplo de Isaac. Yo encuentro muy importante de aquello que ya fue dicho, porque fe viene por oír y oír y oír repetidas veces las mismas verdades. Es como quien está comiendo hoy. Hoy mi mujer me ha dado un filete, qué maravilla. Pero no significa que mañana si me da un filete le voy a decir, no, a mañana no te iba a dar filete. No te voy a dar 2. Ya no vas a valorar el bife. Yo espero 2 días, entonces cuando viene una gran alegría. Entonces hemos hablado sobre Isaac y hemos visto que Isaac ha sido mega bendecido cuando nadie más ha sido bendecido. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Y por qué Dios estaba con él? Y Dios estaba con él porque Isaac era fiel. Entonces Dios le habló cuando todo estaba difícil, y Dios le dijo, quédate aquí y siembra aquí mismo, porque yo voy a estar contigo. Pero no estaba con nadie más. Y por lo tanto, esto es muy importante. Porque hay personas que no entienden por qué hay hermanos
que son bendecidos y él no es bendecido o parece que se ha quedado para atrás, es un motivo. Y por lo tanto, no solo él es fiel, él hizo como, y Dios le dio 100 medidas de aquel año, pero Dios no hizo. El caso de él fue que él siendo él se estaba quedando ahogado financieramente. Sí, semillas que no producía. Entonces Dios le apareció y le dio y le sacó del sofoco. Pero después no paró ahí. Le bendijo de tal manera que él quedó muy, muy rico y bendecido. Porque él era jefe de mucha gente y daba empleo a muchas personas y de ahí en adelante. Muy bien. También hemos hablado de una cosa que vale la pena recordar, que es lo siguiente. Cuando nosotros escuchamos ciertos versículos, como Mateo 7, ¿puedes leer? 7, 21 y 22, ¿ok? Y 23, ¿ok? Ni todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre no expulsamos demonios, y en tu nombre no hicimos muchas maravillas. Entonces les diré abiertamente, nunca os conocí, apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. Entonces, una de las cosas que para muchas personas y para mí fue muy difícil de entender es por qué ciertas personas, predicadores, que empezaron a hacer cosas que Dios no permite de ninguna manera, como que cuando ellos oraban durante un tiempo, Dios incluso aún curaba personas. Hasta que Dios me empezó a mostrar por la Biblia lo siguiente. Dios es fiel a la palabra de Él. Dios es obligado a cumplir y a ejecutar su palabra. Incluso dice que Dios vela sobre su palabra. Dios vela sobre su palabra quiere decir que incluso cuando es hablada por el diablo, por una piedra, por un rebelde, por alguien que está muy mal con Dios, Dios es obligado a cumplir la palabra. En verdad no tiene que ver con la persona, tiene que ver con la palabra. Dios no está siendo fiel a esa persona, pero a su palabra. Por ejemplo, yo tengo un libro que dice, a ver si está aquí, sí. Autoridad y sumisión. Una cosa semejante sucedió en los tiempos de Moisés, cuando él fue guiado por Dios y fue un líder súper espectacular, de tal manera que era conocido para siempre. Y él tenía como colaboradores, copastores, por así decir, por instrucciones de Dios, a Miriam, que eran los hermanos, y Aarón. Entonces, él guiaba, él daba órdenes, era el líder. En cierto momento Miriam encontró al hermano en adulterio. Entonces ella quedó muy ofendida y empezó a decir, mira, está muy mal, ya no te voy a obedecer, ¿quién te piensas que eres? Dios también habla conmigo, por lo tanto, no te voy a obedecer, etcétera, etcétera. Y es lo que muchas personas hacen, porque no entienden casi nada de estas cosas. Dios apareció, llamó a los tres y habló así a Miriam y a Aarón. Pero vamos a ver, vosotros no tenéis miedo, vosotros no tenéis vergüenza, no tenéis temor. Yo con vosotros hablo, con sueños, con visiones, pero a Moisés yo hablo personalmente, a un nivel directo. Fui yo quien lo instituyó como líder y ustedes están haciendo una confrontación al líder que yo he instituido.
Eso no lo permito. Y por eso Miriam fue castigada de tal manera que quedó con lepra de castigo 7 días o una cosa así. ¿Por qué? Porque Dios vela por su palabra para cumplirla. Moisés era en casa el hermano de ellos, pero con Dios él era el líder. Una vez escuché a Cristel decir hace muchos años atrás, estábamos en Checoslovaquia, la iglesia era grande y llena, y tú dijiste así, mi marido habló conmigo, no era él, era Dios hablando, él era mi apóstol hablando para mí. Entonces, una cosa que todos nosotros tenemos que entender es que Dios permite pecados de la carne, permite muerte, asesinatos, mire solo, prostitutas, robos, mentiras, esquemas, todo. Pero Él nunca permite, no es esas veces, nunca permite confrontaciones a las autoridades que Él ha instituido. Nunca. La persona es severamente castigada, la mejor de las hipótesis, porque Miriam se tropezó, no sabía mejor, porque si no ella hubiera muerto. Muchas veces Dios entrega a esas personas al diablo, porque en cuanto a la autoridad, Él no lo permite. Por lo tanto, hay cosas con las cuales no podemos jugar. En relación a la palabra de Dios es otro secreto. Es un gran secreto que es el siguiente. Dios es obligado a cumplir con su palabra, aunque sea hablada o invocada por un demonio. Él está obligado, porque Él no puede no cumplir con su palabra. Por lo tanto, si un rebelde está orando por una persona durante un momento, mientras Dios está esperando que el rebelde no esté totalmente perdido o un mercenario así, la persona es curada. Por ejemplo, ¿cómo es posible que una persona vaya a una procesión que Dios abomina, una procesión católica, que vaya a Fátima, que va a los cánticos de la Virgen María, etcétera, y Dios no está ahí? Es imposible, porque si no tenemos que rasgar la Biblia. Él dice que abomina. No es que no le gusta, es que abomina, es que no lo tolera. Eso es una iglesia falsa, una prostituta, es donde Dios no está. Entonces, ¿por qué Dios cura a algunas personas, no todas? Porque son personas que no saben mejor, que ahí es donde está, que estas personas son fieles. Y por lo tanto, Dios conoce los corazones, pero a partir del día que la persona sabe la verdad, Dios no le va a curar más. A partir del día que la persona sabe más, Dios ya no tiene, porque Jesús es nuestro abogado de defensa. Y dice así a Dios el Padre, esta persona te está pidiendo ayuda, no sabe mejor, está haciendo todo este show, él es fiel, él cree, solo necesita, ama realmente a Dios. Y Dios a veces, no es siempre. Ahora, si la persona ya sabe, insiste porque nadie me cambia, porque soy católico, porque soy no sé qué, musulmán, etcétera, Dios no va a escuchar. Otra cosa interesante es lo siguiente, si la persona va detrás de los rebeldes, de un brujo, rebelde y brujo es casi igual, porque el brujo trata con el diablo y el rebelde andó con Dios, conoció a Dios y se rebeló. Hizo lo mismo que el diablo. Ahora está lleno de la unción satánica. Cuando va a orar, las personas quedan con demonios. Y por eso la Biblia dice aquí que muchos en aquel día van a decir, Señor, no profetizamos en tu nombre no expulsamos demonios, no sucedieron maravillas, sucedieron, pero ¿quién es el autor de las maravillas? ¿Quién es el autor de la cura verdadera?
¿Quién es el autor de la expulsión de la libertación? ¿No es el predicador? El predicador no tiene poder ninguno, ni para una mariposa. Es Dios. Y por lo tanto, esto es el motivo por el que muchos predicadores se vuelven una banda de tontos y muchos de ellos nunca son salvos porque pisan la sangre de Jesús. Hacen lo que saben que no pueden hacer, ya están en el infierno. Por lo tanto, toda persona que ya sabiendo que esa persona es rebelde, que la persona es un mercenario, que la persona está causando división e incluso va con él, esa persona está cómplice de ese crimen contra Dios, esa persona va a perder todo. Va a ser un desastre ya aquí en este tiempo, porque con Dios nadie juega. Dios lleva todo en serio. Y por eso, yo no te conozco. Ah, pero yo era predicador. Yo curé a no sé quién. No, nunca te conocí. Porque no fue el predicador que le curó. Fue Dios que fue obligado a curar por causa de circunstancias, ¿cierto? Dios dice otras cosas de su reino, sea dentro de la iglesia verdadera. Él va a sacar a todo aquel que causó escándalo. Porque una persona que hace escándalo, que hace estas cosas, es una persona que no es fiel. No es fiel. Él piensa en él mismo, él hace las maneras de él. No es una persona infiel. Dios no va a honrar a esta persona. Bien, ahora vamos a ver ejemplos positivos de personas fieles. Tenemos el ejemplo del caso de Abraham, que dice el qué. En Nehemías, yo he transcrito unos versículos. Tú eres el Señor, el Dios que escogiste a Abraham y le pusiste por nombre a Abraham y encontraste en su corazón fiel para ti. Hiciste con él el pacto del que darías a sus y tú cumpliste tu palabra porque eres justo. Porque Abraham fue mega bendecido. Porque el nombre de Abraham va a estar para siempre en el top del top. Porque él fue fiel a Dios. ¿Estás viendo? Y no fue solo en los días fáciles. Fue en los días difíciles cuando Dios probó la confianza. Cuando miramos para la vida de Abraham, él siempre estaba ahí. Siempre estaba en el camino de Dios. Hubo una época que Abraham se afastó, que visitó otro ministerio. Siempre estaba ahí en el lugar donde Dios quería que estuviese. Tenemos a Moisés. Lee ahí lo que está en Números 12. Y mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, boca a boca hablo con él claramente y no en lenguas, porque él contempla la forma del Señor. Pues también dice en Habacuc, Moisés en verdad es fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de las cosas que se debían anunciar. Moisés es otra figura mega importante, porque él iba a ser el próximo faraón. Faraón era simplemente el dueño del mundo actual, de aquella actualidad. Él tenía todo y alguna cosa más. Él mandaba en todo, tenía todo lo que quería. Y él fue el Moisés. Cuando Faraón mandó matar todos los niños, él fue ahorrado de propósito. Dios hizo que fuese la hija de Faraón. La hija de Faraón lo tomó diciendo que era hijo de ella. Y por lo tanto iba a ser él. Y él cambió todo. Cuando lo supo, que al final de cuentas él no era de ese linaje real, pero que era de descendencia de los hebreos, y él negó su llamada como faraón sabiendo perfectamente las consecuencias.
Y claro, él no sabía el plan que Dios tenía para él no lo sabía. Pero hay hermanos que no son capaces ser assim nem bocadinho. de ser así un poco. Não admitem Ellos no admiten ser chincalhados ou escondem-se o se esconden de decir en la empresa donde trabajan que son de Jesús para no sufrir consecuencias. Y por eso Jesús dice, aquel que se avergüence de mí, yo también me voy a avergonzar de él. ¿Está viendo? Él no. Y dice que él fue fiel en todo. Por eso él quedó en la historia para siempre y Dios usó de él en una era muy importante para sacar el pueblo de una esclavitud terrible, al mismo tiempo para que Dios, para decir a Faraón para que se arrepintiese porque Dios era más grande que Faraón. Pero en el caso de Faraón, no cedió ante Dios, era orgulloso y perdió todo. David fue otro gran héroe. ¿Qué es lo que dice ahí? Respondió Amalek al rey diciendo, ¿quién hay entre todos vuestros siervos tan fiel como David? El yerno de David, jefe de tu guardia y honrado en tu casa. Entonces David fue un joven que desde su infancia alababa a Dios y era fiel a Dios. La persona que es fiel, mira, esta persona no es fiel. Y desprende un olor. Y por lo tanto David hizo también algunas tonterías, pagó los precios por causa de eso, pero siempre será recordado para siempre. Y lo más gracioso es que Jesús vino del linaje de David. Y David fue porque a él le gustaba una mujer de la playa de Ipanema. ¿Y qué es lo que él hizo? Él ya estaba casada y él maquinó, oró, pero Dios no le dio respuesta porque ella quedó embarazada de él. Entonces, ¿cómo él iba a arreglar esa situación? Porque el marido estaba en la guerra. Espera. Antes de todo, él mandó al marido en la guerra para que él murió. Él estaba en la guerra. Él mandó primero a ver el marido. La esperanza. Pero el marido vino, pero no entró en casa. El hombre vino a la guerra y no quiere dormir. Aquí también no estaba algo bien con el hombre. La guerra no había mandado. Él le mandó venir para unas vacaciones. Él vino a casa. Hay alguna cosa ahí. No sé qué películas andaba a ver en el Netflix. Esos de ahí adelante. Y a Dios le gustó eso. Entonces él castigó. Pero él pidió perdón. Y Dios le perdonó. E incluso hizo más. Dios no solo perdonó, sino que le dio una honra gigantesca. Jesús vino del linaje de él. Por lo tanto es así. Tenemos después el rey Ezequías. ¿Qué quiere decir arrolados? Yo te lo iba a preguntar ahora a ti. Escogidos. Sus mujeres, sus hijos, sus hijas, por toda la congregación, porque esto se dedicaba fielmente a las cosas consagradas. Incluso hoy es así que la mayoría de los pastores no entienden nada de esto. Cuando una persona es llamada por Dios como sacerdote, toda la familia es, pues vamos a decir así, automáticamente parte del ministerio. Dios no solo llama a personas, llama a familias, es lo que quiere decir aquí. Por lo tanto, los sacerdotes eran conectados, conocidos en conjunto con su mujer y sus hijos. Y después, para los hijos de Aarón, los sacerdotes que estaban en cada ciudad, había hombres designados para distribuir porciones entre los levitas.
Y así Ezequías en todo Judá hizo lo bueno y recto y fiel frente al Señor su Dios. Esse era o caso dele, mas No me acuerdo si este era el caso de él, pero hubo reyes muy malos que llevaron al pueblo a la idolatría, e até para a bruxaria. incluso a la brujería, y por lo tanto el infierno fue el destino de ellos. Y hubo otros que Destruir fueron destruidos a idolatria, essa de toda esa idolatría, esas estatuas, acabaram com procissões, acabaron con procesiones, etc. etc. E por isso, Y por eso fiéis a Deus, fueron fieles a Dios o nome de Deus está escrito y el nombre de Dios está escrito para siempre. Ananias. Después tenemos a Ananías. Meu irmão e Ananias, governador do Ananías Jerusalém. sobre Jerusalén, porque él era hombre fiel y temeroso a Dios, mucho más que algunos. Destaca na verdade. Fiel siempre se destaca en verdad. Esto incluso es algo que no se usa. Una persona que es fiel es casi raro encontrarlo. Incluso en los empleos las personas siempre están aquí, después están a otro lado, siempre están pensando qué es lo que puedo sacar de aquí. Y van a otro lado. Yo me acuerdo cuando era joven Eu y yo conheci alguns jogadores, conocí a algún jugador de fútbol, por exemplo, o Eusébio. por ejemplo Eusebio. Eusebio, Ele foi para o... él fue al Benfica de certeza que foi y seguro que fue convidado a ir para outros invitado para ir a otros sitios por más dinero, pero era fiel. Hoy no tienes esto. Uma pessoa trabalha Una persona trabaja en una empresa. Antiguamente las personas hacían cuestión de honra, de ser fiel. pronto só Bueno, hoy no. mercenário. Son mercenarios. E esse demónio Y este demonio, este espíritu, está espalhado pelo mundo, expandido por el mundo por causa de las películas que Hollywood hizo, maldade, por causa de la maldad del corazón de las personas. Y esto es veneno. infidelidade, Infidelidad es veneno, es un virus. Si piensa que no hace ningún mal, hace. La persona piensa que está haciendo lo mejor, pero se está autodestruyendo. Incluso el virus en ciertas iglesias, en ciertos hermanos, están tan llenos de estos. Va a una iglesia y después de un tiempo, mi tiempo acabó y voy para allí. Si yo estoy, ali que eu vou convidá-lo a nunca mais entrar. le voy a invitar a nunca más entrar. Pero él es un infiel. Demónio. Él está con demonios. Él piensa que está a salvo, no está nada a salvo. Él no es fiel a Dios. Ele é egoísta. Él es un egoísta. Ele tem Deus Él tiene un Dios por encima de Jesús, que es yo. Já não veio mais nada de novo. Continuemos. Daniel. Nisso, os presidentes, En eso los presidentes y los sátrapas ocasião, contra buscan encontrar do reino. Mas con respecto al reino, pero no podían encontrar ocasión o falta alguna, porque él era fiel y no se encontraba en él ningún error, ninguna falta. Esto es algo extraordinario. foi, Daniel tinha espírito tão excelente tenía un espíritu tan excelente naquela época, não me lembro, que el rey de aquella época, no me acuerdo cómo se llamaba el rey, también me olvidé, o constituiu le constituyó como dos príncipes como uno de los príncipes que gobernaban todo el imperio. Él es fiel, él era de la confianza del rey por causa de eso. Y por lo tanto él fue ainda maior. promovido para un lugar mejor y los colegas quedaron enfadados y pensaron, ¿cómo vamos a encontrar a este Porque se ele colega, Daniel? Porque si él nunca hizo esquemas, no recibe dineros aparte, no tiene motivos obnóxios, etc. o negocios, etcétera, entonces fueron Usar outra estratégia. a usar otra estrategia. Fueron a decir al rey que firmase un edicto Em que ninguém, durante donde nadie durante no sé cuánto tiempo no podía orar nenhum Deus, a ningún Dios, a excepción, era o rei Davi. E o rei assinou aquilo. y el rey firmó aquello, ni siquiera pienso que lo vio. O Daniel Daniel não se submeteu. no se sometió. E os colegas maldosos Y los colegas maliciosos sabían que cumpriram esta lei Daniel no va a cumplir esta ley porque él pone a Dios en primer lugar, porque él es fiel a Dios.
Entonces Daniel incluso abría las ventanas para que supieran que él tenía comunión con Dios y que ahí el rey, E ele era conhecido porque él era conocido como una persona justa, que no era hoy, muito chorosamente, teve que mandar o Daniel para a cova dos leões. tuvo que mandar a Daniel a la cueva de los leones entre lágrimas, Aquilo que é para selar, para que ninguém. y mandó sellar para que Daniel no consiguiese huir. Al día siguiente el rey, todo con lloro, ¿será que Daniel, tu Dios, consiguió salvarte? Y Daniel le dijo, oh rey, no te preocupes, porque mi Dios realmente me liberó. El rey se quedó todo contento, los leones no le tocaron, y el rey entonces, ¿qué es lo que hizo? Por causa de la maldad de los colegas de Daniel, mandó a los colegas y a las familias a los agujeros y cosecharon el mal que hicieron. Aquí está porque él fue liberado de los leones, porque él era fiel a Dios y los ángeles acampan a su alrededor y lo liberaron. Timoteo, por eso mismo os envié, que es mi Hijo amado y fiel del Señor, el cual os recordará mis caminos en Cristo como por toda parte enseño en toda iglesia. Era un joven que, educado, entrenado por el apóstol Pablo, y Pablo estaba diciendo ahí en Corintios que mira, este hombre es un hombre fiel para seguirle. Tíquito, para que vosotros también podáis saber cómo estoy, lo que estoy haciendo, típico. Y fiel ministro del Señor os informará de todo. Muy bien. Por lo tanto, terminamos así. Usted puede leer en casa, tiene más cosas aquí. O capítulo 1 sobre fidelidade. E agora vamos falar Y ahora vamos a hablar sobre confianza. o que é confiança. ¿Qué es confianza? Incluso voy a leerlo para que no me olvide de nada. Es un atributo que agrada a Dios. Confianza. Confiança é o caso Confianza es un caso de los niños. La Biblia dice que nosotros debemos ser como niños. Imagínense un niño. hoje estava Incluso hoy estaba la hija de Estela, meio metro. que tiene así medio metro si tiene, en los brazos de la madre. E se ela olha lá para baixo, Si ella mira hacia abajo, nós tivéssemos es como si nosotros estuviéramos en un piso de 100 pisos, mirando hacia abajo como un precipicio. não passa pela cabeça, Y no pasa por la cabeza de la niña si la madre va a dejar caer o no. está nas calmas. Ella está tranquila, ella confía en la madre. É impressionante, não é? Es impresionante, ¿no es así? E assim devemos ser Y así debemos ser nosotros para con Dios. por vezes Porque por veces Dios nos manda a hacer cosas e não nos explica porque y no nos explica porque no da para explicar porque nosotros somos muy pequeños. ¿Cómo una madre o un padre va a explicarle a un niño, incluso aunque hable, para no poner la mano en la ficha eléctrica? No sabe lo que es un shock. Por lo tanto, confianza es un atributo muy importante para Dios porque significa que yo confío intrínsecamente en Dios. No es solo creer. Creer es que yo creo que va a hacer, pero confiar es que yo confío. nenhumas barreiras. No pongo más barreras. Ah, porque es bueno, es bueno. Então, Entonces, fé fe é sabemos es saber lo que Dios promete y saber que Él lo cumple. mas Más, confiança é outra coisa. confianza es otra cosa. Maior do Es mayor que la fe. porque Porque confiar yo voy a tener que confiar en Dios cosas que às vezes são que a veces son imposibles de eu entender. de que yo lo entienda. Confiar em Deus. Confiar en Dios. Até diria o seguinte, Incluso dice lo siguiente, cuando Isaac fue, Deus disse a Isaac, Dios dijo a Isaac para que no se vaya. não fazia lógica nenhuma. No tenía lógica ninguna. Não tinha assim uma promessa Então escrita, não. ele confiava em Deus. Entonces él confiaba en Dios. ¿Por qué? Correu o risco Porque él corrió el riesgo de estar a comer de estar comiendo, de quemar la semilla. Mañana no tiene cosecha porque gastó la semilla o no funciona y él y la familia iban a morir, pero él confió. Isso é muito importante. Eso es muy importante. Ele
confiou, que Él confió. ele podia Quiere decir que él podía no haber confiado. muita gente. Hay muchas personas que dicen que es creyente pero no confía. Quando a gente ouve dizer, Cuando la persona aprende a decir que diezmo no es para hoy, ele quer, él está a tentar él está intentando convencer a él mismo. não é verdade. Esto no es verdad, que Dios es falso. Mais valia ele estar calado. Más valía que estuviese callado. Não é para hoje. Ninguém o vai ouvir. Nadie le va a escuchar. Espiritualizar. Intenta espiritualizar un error. Diz aqui, Dice aquí, é termos confianza es tener seguridad y certeza en Dios y en aquello que Él dice. confiar, Podemos confiar ele é nosso amigo, sabe? que Él es nuestro amigo y que Él está con nosotros. Confiança é uma esperança, Confianza es una esperanza firme en alguien. Es un sentimiento de seguridad. Esse exemplo do bebê que é Es el ejemplo del bebé. muito claro. sentimento de tranquilidade. Sentimiento de tranquilidad. Alguns bebês Por ejemplo, hay algunos bebés ainda não conhecem, que aún no conocen, que aún no me conocen, no confían. vão correr para as pernas da mãe, Van a correr a las piernas del padre y de la madre. a cabeça do bebê, En la cabeza del bebé está, ¿será que este tipo? Ellos confían en los padres. e portanto, Y por lo tanto, si dice, ven a mi regazo, no viene. Pero aquel que me conoce confia, y confían, vão ao meu colo. van a mi regazo. Y así es con Dios. Sentimento, Sentimiento, sossego daquele que confia em alguém. sosiego de aquel que confía en Dios. Permitir intimidad São definições, son definiciones del diccionario. confiança é uma Confianza es un permiso de intimidad y yo dejo que alguien sea íntimo, conheça, que me conozca, conheça coisas de mim, conozca cosas de mí que otros no quiero que conozcan. para saber que eu gosto. No tiene que saber que me gustan las gambas. ¿Estás viendo? Conhecimento público. Eso es de conocimiento público. Portanto, confiança é Por lo tanto, confianza es esto. que alguém que é de, Saber que alguien es de confianza. por exemplo, Por ejemplo, os bancos. los bancos. Os bancos, Los bancos, conheci muitos gerentes yo conocí a muchos gerentes y dueños que acabavam sempre por me dizer assim, que siempre acababan por decirme, el negocio del banco 100% está 100% ligado a la confianza. Si nosotros sentimos confianza en el cliente, nosotros invertimos porque es nuestro dinero. se ele não pagar, Si él no paga, nosotros estamos en problemas. Por lo tanto, el negocio bancario es un negocio de confianza. uma empresa, Entonces, una empresa como por ejemplo Mercedes, ¿te acuerdas una vez que estábamos en África del Sur viendo unos obispos? Mike pidió presente de anos ele é ir ao, su regalo de cumpleaños era para ver, estábamos cenando no sé cuántas personas e num lugar en un lugar espectacular, diferente de tudo, né? diferente de todo, en el medio de la selva. Estava lá, ¿Y quién estaba aquí? Era uno de los gerentes del top de Mercedes. estava-se a falar da corrupção, Y se estaba hablando de la corrupción del mundo, governantes, de los gobernantes, políticos, de los políticos. Y decía, si nosotros en Mercedes, não, já aprendemos há muito y tempo, ya hemos aprendido hace mucho tiempo, não alinhamos no estamos en esquemas, corrupção, en corrupción, Sim, porque sempre acaba mal. porque siempre acaba mal, dá sempre prejuízo. siempre da perjuicios. E deu-me exemplos de alguns países Y me dio ejemplo de algunos países donde ellos han salido, la gran empresa de Mercedes salió y el gobierno bien intentó, no, ustedes tienen un nivel que nós não toleramos. que nosotros no toleramos, Corrupção há de sempre haver. porque corrupción siempre habrá, pero ellos no entran en esa corrupción. E é tanta Pero intensidade que ele disse, não, en ellos era tanto la intensidad y ellos salieron de esos países, porque se sabe que donde no hay los valores mínimos, una persona vai fazer negócio, que va a hacer negocios confia, no confía, entonces es mejor no estar ahí, Aí as pessoas não vão se porque las personas no van a ser fieles, van a tener esquemas. confiar em Deus, Confiar en Dios consiste en que nosotros sepamos que Dios solo quiere nuestro bien, nunca nos quiere perjudicar. Todo lo que Dios pide para que nosotros hagamos
nunca es ni será para beneficiar, É para beneficiar a mim. es para beneficiarme a mí. Às vezes penso isso, não, eu não vou dar dinheiro, No, yo no voy a dar dinero. ¿Por qué Dios quiere mi dinero? não quero o seu dinheiro. Dios no quiere su dinero, Dios le quiere bendecir a usted. No, sí, claro. O outro dizia assim, El otro decía así, yo no voy a dar dinero al apóstol Jorge Tadeo porque él ya es rico. Y yo dije, usted no está dando dinero para mí, yo no tengo dinero en la cuenta bancaria, yo no tengo nada en mi nombre a no ser mi mujer y mis hijos, no tengo nada. você está a dar para Deus. Usted está dando para Dios Deus não quer o teu y Dios no quiere tu dinero, quiere tu bendición. semear para colher. Tú tienes que sembrar para cosechar. Dios no quiere tu dinero, Dios no necesita de ti para nada. Normalmente la persona solo da quebraderos de cabeza para escuchar. Não vai enganar. Dios nunca me va a engañar, Dios nunca me va a faltar porque Dios es fiel. Posso confiar. Yo puedo confiar en Dios, É importante. es importante. Quem é que está aqui a dizer? ¿Quién está aquí diciendo? O Abraão Abraham era era fiel a Deus fiel a Dios e era amigo de Deus. y era amigo de Dios. Era amigo de Deus. Era amigo de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir amigo? Que le gusta ayudar a Dios, que le gusta todo lo que Dios es y hace. Então Deus Entonces Dios confia confía no Abraão, en Abraham porque vê a motivação porque ve la motivación de Abraham. Abraham no tenía motivación, bendíceme a mí y a nadie más, a mí no me interesa el resto. e a crente Y hay creyentes y líderes, pastores, obispos, são assim não. que no son así nada, Pensam neles. solo piensan en ellos. Pensamos de Abraão. Quieren las bendiciones de Abraham, pero Abraham no quería las bendiciones. Foi acrescentados. Abraham quería a Dios y las bendiciones le fueron añadidas. Es por ejemplo Quando Deus viu Abraham cuando Dios vio o Abraão que Abraham era amigo de Deus, era amigo de Dios, confiava em Deus, confiaba en Dios y era fiel, Deus disse assim Dios dijo así entre eles: entre ellos, vamos vamos a usar a Abraham no maior projeto en el mayor proyecto que existe aquí en el planeta, que es la salvación de las personas. vamos usá-lo. Vamos a usarlo. Até diz assim: Incluso dice así, ¿será que es Dios hablando Esconder ou na vamos coisa de ocultar. Mandaré, que não sei la cosa de... os carvalhais de Mandaré estavam a falar de Estaban hablando así, vamos a esconder a Moisés, a Abraham, fazer. ¿qué es lo que vamos a hacer? Ele vai ensinar Él va a enseñar a sus generaciones nuestros caminos. ou seja, O sea, Deus disse: Dios dice, este es nuestro amigo, é de confiança. es de confianza, Já provou que é de ya probó que es de confianza. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Ele disse: eu Él hizo, yo voy a darle a él, vou usar dele para yo voy a usarle a él para un proyecto que es simplemente el mayor proyecto, salvar as pessoas. que es salvar a las personas. Então, Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? depois dele já Abraham, después de él tener el hijo, dame tu hijo para hacer un sacrificio. é impressionante. Es impresionante. Dá-me o teu filho, Dame tu hijo para hacer un sacrificio humano. homem que lutou, Un hombre que luchó, sonhou tantos anos, que soñó tantos años para tener un hijo y ahora Dios le estaba pidiendo el hijo. foi preciso de fato. Fue necesario, de hecho, que el Abraham confiase en Dios. Porque se fosse uma pessoa, Porque si fuese una persona iba a desconfiar. Entonces, ¿pero esto qué es? Ahora Dios da y lo saca. Es una persona desconfiada. Él no confía en Dios. Él no confía que Dios quiere lo mejor para él. Él desconfía. Dios tiene un truco en la manga. Ahí hay cualquier esquema. eu também já ouvi isso. Yo también escuché eso. Você, os malás, pá, como é que você Ustedes los malás. há coisa, e há Ay, sí. escondida? Oh, Y hay cualquier cosa escondida. não confia. No confía. E Abraão Y Abraham confiou em confió en Dios. É tremendo. Es tremendo. Isto não é nenhuma brincadeira como quem vai tomar um café. Esto no es ninguna broma como quien va a tomar un café. Até o último minuto, Y fue hasta el último minuto cuando Dios vio que Abraham era realmente capaz de sacrificar a su hijo por orden de Dios sin entender nada. Dios gritó, basta, ya vi que tú vas hasta las últimas consecuencias. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo?
Hoy nosotros lo entendemos. Dios estaba haciendo el siguiente secreto. Si tú, Abraham, eres capaz de dar a tu hijo para mí en sacrificio, yo también soy capaz de dar mi hijo, mi mejor, lo más difícil para ustedes. Abraham dio a su hijo como una semilla tremenda para que el Salvador viniese. ¿Estás viendo? No sé si ya he enseñado esto o si no, no enseño esto hace mucho tiempo. Abraham necesitó que Dios diese a su hijo en sacrificio para que entonces Dios también pudiese hacer lo mismo. Abraham, como hombre aquí en la tierra, tenía que sembrar este gran sacrificio para que Dios también sembrase, para que los humanos cosechasen este bien, este gran sacrificio. ¿Y por qué Abraham estaba dispuesto hasta las últimas consecuencias? Yo imagino que Abraham estaba bañado en lágrimas, estaba confuso, pero él confiaba en Dios. Él fue fiel hasta el final, pero él confió en su propio hijo. Por eso él queda en la historia para siempre. Por eso él fue nombrado el Padre de la fe, el Padre de todo el mundo que entrega la vida a Jesús a Abraham. Es solo eso, no es ninguna broma. Es el Padre de todos, es el gran líder de todo el mundo, es el gran jefe para siempre. Y por lo tanto, confianza es una cosa bastante seria. Confiar en Dios. Es esto. Y ahora vamos a escuchar una música de confianza. ¿Cuál es una música que usted escoge para este tema? Deus está conmigo. Deus está comigo. Ele é meu amigo. Dios está conmigo, Él es mi amigo. No temeré. Nem que um exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Uau! É isso mesmo. Es eso mismo. Y ahora es hora de que nosotros oremos por sus pedidos de oración. E mesmo que você não Y tenha incluso aunque usted no haya pedido, usted también está a pedir ajuda a Deus. está pidiendo ayuda a Dios. Quando eu orar, Cuando yo ore, digo você, se yo voy a pedir que, si es posible, que usted extienda su mano sobre la pantalla. puder tocar no ecrã, Y para más, si puede tocar, aún mejor, para tipificar que estoy imponiendo las manos sobre usted, como la Biblia dice. não há distância, Y para Dios no hay distancia, por lo tanto, Deus responde às orações. Dios responde a las oraciones. Muitos pedidos. Aquí hay muchos pedidos, situaciones muy difíciles, cáncer en los pulmones que se está expandiendo, dificultad en la respiración, problemas graves en los negocios, en las finanzas, en los empleos, Melhores lugares de outros sítios, buscando mejores sitios en otros sitios, vícios, de vicios, perseguições, persecuciones, AVCs, ABCs, etcétera. muita coisa Muchas cosas não é
que no es bueno. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que Jesús murió por nosotros. Que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para venir a la cruz del Calvario, clavar todos estos males y alguno más, para que nosotros podamos ser curados, liberados, ser bendecidos y tener un feliz, un éxito y ser felices. Y por lo tanto, todo lo que usted necesita es creer en Dios, es confiar en Dios. Todo lo que usted necesita, cuando yo ore, usted recibe el poder de Dios. Es como si Dios colocase dentro de usted no solo la unción, el poder o la semilla. Entonces la respuesta puede ser inmediata, que es un milagro, o puede ser progresiva. Normalmente es progresiva porque todo funciona a semejanza del agricultor. Y después de orar, usted tiene que creer que ya está curado, que ya tiene su salud. Es como la señora que va al médico y felicidad está embarazada. No ve nada, no siente nada diferente, pero aquella semilla ultra pequeña que no se ve ya está operando un bebé que es lo que va a crecer. Es esto lo que usted tiene que hacer. Y es durante este tiempo que nosotros estamos esperando de ver el resultado que al diablo le gusta atacar la mente campo de batalla. Por eso tengo un libro. Por eso durante este tiempo que tiene que mirar para Jesús. Vemos libros de cura divina y sea lo que fuere. Es hora de que nosotros oremos. Extienda su mano ahora para mí. Voy a pedir al cameraman para que ponga la cámara más cercana y diga así conmigo en el estudio. Me ayuden, por favor. Oh Dios, yo recibo ahora mi cura, la resolución del problema, la respuesta a mi pedido, mi liberación. Amén. Ahora oro yo. Satanás, yo quiebro tu poder. Rasgo todo pacto satánico. Este niña que a 14 días no duerme y llora, seguramente ve demonios. Sal de ahí, Satanás, porque yo quiebro esos pactos. En el nombre de Jesús. Yo digo a estos padres, apártense de familiares, amigos, comidas que os dan porque le están haciendo brujería. Ellos quieren matar al bebé, pero ellos no lo van a conseguir por causa de esta oración. Señor Jesús, también te pido y te agradezco por milagros financieros. Y declaro que solo tú eres quien recibe toda la gloria. Declaro que vamos a recibir muchos testimonios como resultado de esta oración de hoy. Amén y amén. Continuamos recibiendo pedidos de oración al final, pero Dios escuchó también. Y usted ahora solo tiene que creer que está sanado, creer que lo recibió, alabar a Dios que ya tiene, hasta que usted lo vea. Y por lo último quiero orar por usted que quiere recibir a Jesús, que quiere andar con Jesús. Y después entonces llame para el WhatsApp y diga, yo entregué la vida a Jesús. Agache su cabeza y diga, sí, oh Dios, yo creo que Jesús murió para salvarme. Derramó su sangre para pagar mis pecados. Perdóname, Señor, porque yo admito. Y ahora, Jesús, abro mi corazón y yo te recibo. Amén y amén. Aleluya. Hasta mañana. Nosotros mañana aquí estaremos, ¿sí? Para hablar de las cosas de Dios, para animarlo a usted, para escuchar grandes testimonios. Chao, chao. Dios os bendiga. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo.